esta conferencia habla de que el suicidio se puede evitar. Creo que es una constancia que nos quede muy claro que cuando el suicidio se atiende, más bien cuando la ideación suicida se atiende a tiempo, se puede evitar. Podemos cambiar nuestra manera de pensar, pero cuando ya este proceso ha ido avanzando es mucho más difícil. Vemos la primera, por favor. Bueno, primero, como cuando hacemos investigación, lo más importante es definir qué es lo que vamos a estudiar, ¿cierto? O sea, los que ya hicieron tesis, los que han hecho investigación, los que han publicado, saben que si quieren estudiar, no sé, el berrinche de un niño o el berrinche en general de los niños, tenemos que definir qué cosa es el berrinche, cómo lo vamos a entender para poderlo observar. Pues bueno, esta palabra es una palabra muy antigua, está en latín y quiere decir matarse a uno mismo, o sea, hacerse un daño al cuerpo de tal manera que la persona no pueda seguir viviendo. Mientras otras culturas lo ven como algo que es permitido, la religión católica y muchas religiones lo han visto como algo muy grave, como un pecado grave, y la gente que se suicida incluso hace unos siglos, uno o dos siglos, en algunos lugares no se permitía enterrar el cadáver de un suicida en el campo santo. ¿Por qué? Porque esa persona que se suicidó era endemoniado y no puede estar en el campo santo. Fíjense qué estigma tan terrible. La familia que tenía un hijo o un padre o un hermano que se suicidaba no podía ser enterrado como cualquier persona. De ahí parte esta idea, el estigma social que está relacionado con suicidio. Mucha gente, ustedes lo han de haber oído, no quiere que en el acta de defunción se ponga que murió por suicidio. En primer lugar, porque el seguro no paga el suicidio de alguien. Y en segundo lugar, por el estigma social que esto significa. Y son capaces de pagar mucho dinero para que no aparezca en el acta de defunción. Que se cayó de la azotea, que se electrocutó sin darse cuenta, que se cayó a las vías del tren, etcétera. Cosas por el estilo para justificar la muerte por suicidio y que no se diga que se suicidó. Bueno, pero esta palabra suicidio tiene por supuesto un estigma social. No se considera suicidio todas aquellas personas que de alguna forma mueren por voluntad propia, pero como una idea o que están luchando por alguna ideología. Por ejemplo, estos hombres bomba o aquellos Kamisaki, no me acuerdo cómo se llamaban, personas que deciden matarse por alguna idea, sí, alguna ideología. Tampoco son suicidas aquellas personas que se sacrifican por otros, porque hay muchas personas que por salvar a otros, por ejemplo, los bomberos, que puedan morirse, pues no es un suicidio, porque estaban tratando de ayudar a otra persona. Entonces, los muertos son proscritos por la religión, estas muertes, y ni por la ley, las muertes que no llevan la intención de matarse, aunque la muerte es un resultado. Vale, la siguiente. ¿Qué actitud tenemos frente a la muerte? Acabo de regresar de Colombia y me llamó mucho la atención que siendo países hermanos, siendo países latinos ambos, tengamos diferentes concepciones de la muerte. La mayoría de los pueblos en el mundo en general le tienen cierto respeto, cierto temor a la muerte. México, no sé si ustedes coinciden conmigo, somos bastante irrespetuosos con la muerte, en el sentido de que nos comemos las calaveras, ¿cierto? Nos burlamos de las calaveras, hacemos chistes de las calaveras, hasta hay versitos que cuando es el Día de Muerto cantamos y demás. Al muerto le ponemos un altar y le ponemos hasta lo que le gustaba de fumar, de beber, de hacer, ahí está en el altar de los muertos. O sea, vemos a la muerte como algo indudablemente duro, difícil, pero le tenemos un poco de relación particular con la muerte. Entonces, en el medievo, la gente pensaba que era mucho mejor tener una muerte larga que una muerte repentina. En cambio, cuando yo hago este ejercicio con los alumnos que me tocan de metodología, les digo, a ver,
¿cómo les gustaría morir? Porque hago un taller cada semestre sobre muerte. Entonces les pregunto a los alumnos de psicología, a ver, piensen, por favor, un momento, ¿cómo les gustaría morir? Solamente he encontrado en este ejercicio un solo chico que me dijo, yo quiero morirme quemado. Y qué raro, ya nadie pensó eso, ¿verdad? Todos, les aseguro que el 80% pensaron una muerte rápida, sin dolor, sin sufrimiento, ¿sí? Eso es lo que nos gustaría, pero acuérdense que hubo otra época en donde la gente quería morir en un proceso largo que le permitiera como separarse, como despedirse, como decir, ya tengo todos mis asuntos arreglados. Cuando la gente muere, es un proceso también, la muerte. Puede ser corto, puede ser largo, pero no siempre hemos respondido igual con la muerte. Ahora queremos morir rápido y sin dolor, como todo lo que hacemos. Queremos que todo sea rápido y sin esfuerzo. La vida no es así de sencilla. Todo requiere un esfuerzo, una constancia, una disciplina para lograr nuestros objetivos. Vemos la que sigue. Bueno, el ser humano continuamente lleva a cabo acciones autodestructivas. Esto lo vemos en aquellos deportes como el toreo, como la escalada a la montaña X, como hacer conductas de riesgo, como puede ser los deportes de riesgo, que hay muchos, el manejar a altas velocidades, y que incluso pagamos por ir a ver quién gana, quién corre más en la moto o en el carro, pero eso no acaba necesariamente con la propia vida. La intención no es morir en esos deportes de riesgo, sino las descargas de adrenalina. Nos hacemos adictos a estas descargas de adrenalina, cuando podríamos buscar otro tipo de actividad que nos produjera también una descarga de adrenalina, pero que no fuera de alto riesgo. Sin embargo, nos hacemos adictos a esto, al juego, al manejar muy rápido, etc. Veamos la que sigue. Gracias. Cada año, como decían hace un momento, casi 1 millón de personas, porque estos 800,000 han ido aumentando. Esos son los datos del 2016. Pero como no, el INEGI no hace las estadísticas cada año, sino cada X número de años, ahorita estamos cerca de 1 millón en el mundo. Aclaro, no en México, el INEGI es de México. Lo que representa una tasa de mortalidad de 16 por cada 100,000. Estamos hablando del mundo en general. Cada día hay en promedio casi 3,000 personas que ponen fin a su vida. 3,000 personas en el mundo. Y como decía hace un momento quien tenía el micrófono, cada 40 segundos una persona muere por suicidio. Cada 40 segundos. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Imagínense qué cantidad de personas han muerto desde que llegamos a esta sala. Cada 40 segundos alguien decide quitarse la vida. El suicidio se considera un problema de salud pública. ¿Por qué? Pues porque es la tercera causa de muerte en el mundo, pero en los jóvenes es en México la segunda causa de muerte. Y ustedes dirían, ¿cuáles son las otras dos primeras o la primera? Bueno, pues son los accidentes por violencia en la calle y estas faltas de, digamos, cuidado para el autocuidado, que también generan muchas muertes. Vemos la que sigue, por favor. Bueno, acabamos, como les decía, de regresar de Colombia y me han obsequiado un compañero un libro que tiene que ver con los datos estadísticos de Colombia y me llamó mucho la atención una de las primeras artículos o de los que habla en el libro, en donde viene señalando una serie de cosas muy interesantes que digo yo, Colombia y México se parecen mucho en las trampas que hacemos, o sea, trampas en todos lados, que si tú llegas a la fila y dices, ay, pues ahí está mi amigo, yo me meto acá, o cuánto tengo que pagar para que me den un boleto cuando ya no hay, cosas que ustedes saben, porque todos las practican, no se hagan. Sí, entonces, estas cosas que estamos haciendo nos parecemos muchos en la drogadicción, o sea, problemas de drogadicción tan fuerte, problemas de suicidio, muy parecidas las tasas de suicidio en Colombia que en México, que también en eso nos hermanamos
con los países latinoamericanos, no solamente con Colombia, sino con Perú, Argentina, Chile, sobre todo aquellos países que tienen muchas etnias dentro de su población. Entonces, ellos estaban viendo cuáles eran, de todas las investigaciones que encontraron en las revistas de psicología, cuáles de ellas hablaban del suicidio y qué investigaban los investigadores en estos artículos. Y fíjense lo que encontraron. Esto es muy reciente, les digo, lo hizo el doctor Carmona Parra, que fue quien me regaló el libro, y que tiene todas estas recopilación de investigaciones. ¿Y cuáles son las variables que encontraron? Para decir que el suicidio es multicausal, pues estamos viendo qué cantidad de cosas se han estudiado en relación al suicidio, qué cantidad de variables están relacionadas con la ideación suicida y el suicidio. La etapa etaria, o sea, ¿en qué edad se suicidan más las personas? Y hay estadísticas, y ustedes ven la gráfica de barras y ven que se sube muchísimo en las edades entre 15 y 25, y ya para los 35 empieza a bajar la estadística y vuelve otra vez a subir más o menos entre los 60, 70 y 80 años de las personas. O sea, los jóvenes y los adultos mayores tienen estadísticamente más probabilidades de cometer un suicidio. El género. El intento de suicidio es mayor entre mujeres, pero lo llevan a cabo más los varones. O sea, las mujeres lo intentamos más, pero los hombres lo llevan a cabo con mayor frecuencia, digamos, con mayor resultado para matarse. El estrato social son personas migrantes, que es un dato interesante, pobres y de áreas urbanas, no rurales, ¿sí? Qué interesante también. Cuando en México hemos tenido hace poco una situación de migración por la parte sur de la República, de más de 2,000, 3,000 personas que vienen de la zona de Guatemala, de los países del centro que vienen subiendo para ir a Estados Unidos. Toda esa migración tiene problemas o puede tener problemas de suicidio. La composición familiar y la relación con los padres. Esta es otra variable muy importante que a mí en lo personal me mueve mucho porque soy terapeuta familiar. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con todos los investigadores que dicen que el suicidio no es de la persona, sino del contexto social. Por lo tanto, cada vez que alguien muere, aunque no lo conozcamos, cada vez que alguien muere por suicidio, estamos involucrados en esa muerte, querramos o no, porque es el mundo que hemos construido para que esa persona tomara esa decisión. Entonces, el suicidio es una causa social, una causa que tiene que ver con todos nosotros. Antecedentes de trastornos mentales. Esto lo manejan mucho los psiquiatras y los médicos por nuestra relación de la psicología con la medicina, que vamos de la mano. Las personas que son o que tienen problemas de bipolaridad o de depresión son más frecuentes a cometer suicidio. Los trastornos de conducta también se ha estudiado como una variable. La ansiedad y la impulsividad, así como el TDAH, y uso de sustancias, alcohol. En el campo, fíjense, en México nos llamaron a la universidad para decirnos que más de 60 mujeres de un poblado se habían suicidado precisamente con plaguicidas para el maíz, con lo que tienen a mano. Como que también hay otra cosa interesante con el suicidio a nivel social, se contagia. Y no se contagia por un virus, ni mucho menos, sino si una persona que tiene un alto estatus, digamos, entre los jóvenes se suicida, hay otros suicidios relacionados con esto. O sea, para que veamos que es social el suicidio. Si le dan mucha importancia y se promueve y el periódico o los noticieros sacan que este muchacho cantante de tal grupo se suicida, esto puede llevar a más suicidios,
Por eso tenemos que estar como muy conscientes de esto, que se propaga y se copia, para que no hagamos alarde de los suicidios, ¿sí? Bueno, la que sigue. Otras variables estudiadas. El suicidio de una familia, de una persona significativa en la familia. Si el padre, un tío, un hermano se suicida, esto también puede llevar a nuevos suicidios. Por eso es importante hacer las preguntas para saber cómo es el contexto familiar del joven y cómo es el contexto social. Intentos previos. Por supuesto, una persona que ya ha hecho 1, 2, 3 intentos corre más riesgo que una persona que solamente lo ha pensado. Medios utilizados, fíjense, ahí está una diferencia de por qué mueren más hombres por suicidio que mujeres. Las mujeres utilizan métodos menos letales que los hombres. Las mujeres utilizan intoxicación, ahorcamiento, saltar de altura, que son los métodos que predominan en el suicidio de mujeres. Mientras que en los hombres, decíamos, métodos más letales, como es el ahorcamiento, como es un arma, se la pone en la boca o en la sien, y por supuesto que es más fácil que mueran. Entonces, se ha estudiado también la época del año. Fíjense que es muy importante esto y que pocos investigadores lo toman en cuenta. Época de vacaciones, fines de semana, invierno. O sea, ¿qué características tiene todo esto? ¿Qué características tiene el medio ambiente para provocar, para promover, para facilitar una ideación suicida? ¿Qué nos dicen los datos? Personas que viven solas, personas que viven en un contexto adverso a lo que ellos están buscando y lo que quieren, personas que tienen tiempo para pensar, repensar y volver a pensar en la ideación suicida. Por eso entonces, estas etapas del año, invierno, fines de semana, vacaciones, son peligrosas. Si ustedes se dan cuenta y hacen una estadística, van a ver la relación entre la época del año y los suicidios. Bueno, les puse aquí estos datos nada más para que vean los mayores y los menores estados de la República en cuanto a las tasas de suicidio. El mayor, 11.4, que si nos comparamos con los Estados Unidos o los países desarrollados, estamos muy por abajo, aunque sea el dato más alto de toda la República. O sea, tenemos menos suicidios en México que en Estados Unidos, que en Europa en general, ¿sí? Algunos países de Europa tienen menos que nosotros, pero en lo general. Y acá puse Sonora. Sonora tiene 7.1 de cada 100,000 habitantes, que no es un dato muy alto, pero sí está entre los más altos de la República. Y los menos altos, y ahora que estuvimos en Torreón hace 2 semanas, en el Congreso, precisamente en el Congreso de Suicidio de la Asociación Mexicana de Suicidología en la Universidad Iberoamericana Torreón, me decía un doctor, esos datos, me dice el doctor, él trabajaba en la Secretaría de Salud, dice, yo no estoy de acuerdo con que Guerrero, Veracruz sean los más bajos de suicidio. Es un falso eso. Han pagado, fíjense la corrupción, han pagado para que estos datos no aparezcan, pero yo trabajando en la Secretaría de Salud, me dijo el médico, él sabe que en Guerrero y Veracruz están mucho más altos, ¿sí? Sin embargo, yo me puse a pensar y dije, es verdad, sin embargo, cuando un país está en guerra, ocurren mucho menos suicidios que cuando está en épocas pacíficas. ¿Por qué? Porque la gente cuida su vida, ¿sí? En cambio, cuando las cosas van bien, pues la persona puede pensar en suicidarse. Qué contradicción, qué cosa extraña, ¿no? Pero ustedes saben que en Guerrero acaba de pasar la conmemoración de los jóvenes que fueron asesinados y que no aparecen sus cadáveres. Veracruz, que también cada día ocurren muertes por los sicarios, etcétera, pues son como si fueran países en guerra, o digo estados en guerra. Entonces yo creo que por eso puede ser que las estadísticas nos hablen de que solamente el 2 o el 2.5
ocurren por cada 100,000 habitantes. Una estadística muy baja comparados con ustedes en Sonora. Son datos del 2016. Bueno, factores protectores, para no nada más hablar de lo negativo. A mí no me gusta cuando hablamos de suicidio hablar de todo lo negativo, porque es muchísimo. Y acaba uno como el pípila, cargando una gran piedra encima de los hombros, sin podernosla quitar. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y fíjense, una buena conexión con la familia. Buena conexión implica poder hablar de lo que nos pasa, comentar nuestros sentimientos con los padres, no nada más estar pegados en el celular, porque veo todas las cabecitas, algunos de ustedes así, miren, ya chuecas, pero le vemos que traen en las manos pues su celular, y entonces no están atentos a la relación personal de sus hijos, o a la relación de su hermano, o a la relación de sus padres. Gestión de las emociones, esto quiere decir, todos los seres humanos nacemos con un grado de agresividad, porque si no fuera así, no estaríamos aquí. Hemos aprendido a sobrevivir. Ya no tenemos que defendernos de mamuts ni de dinosaurios. Sin embargo, tenemos que bajarnos del metro si subimos en él, porque no nos vamos a quedar a vivir en el metro. Y para bajarte del metro Pino Suárez en México, tienes que ser agresivo. Si no, no te bajas. Te suben otra vez, ¿sí? Entonces tienes que patear, mover, empujar. Ese grado de agresividad es bueno porque implica sobrevivencia, pero gestionar las emociones es saber cuándo me tengo que defender, cuándo tengo que defender mis derechos, saber cuándo y con quién tengo que mostrar mi agresividad y de qué manera. Eso es ser inteligente, porque el que no sabe gestionar sus emociones, pues lo van a correr del primer trabajo donde esté, y lo van a correr de la escuela porque se portó mal, porque no le gustó y se peleó con el director. Bueno, entonces hay que saber gestionar las emociones. El control de impulsos, esto es algo que hemos encontrado muchísimo en las investigaciones. Jóvenes que no saben controlar sus impulsos. Tengo ganas de ahorcarlo. Pues sí, pero no lo ahorcó. Bueno, eso es un punto bueno. Tengo ganas de darle una bofetada a este tipo. Pues sí, pero no se la diste. Tranquilo, no pasa nada. Tranquilo. Control de impulsos. Tengo ganas de, pero no lo hago. Me matizo y puedo utilizar otras formas diferentes. Cohesión con algún grupo. Las personas que pertenecen a algún grupo en donde se sienten bien no recurren al pensamiento suicida. Personas que viven solos, aislados, que no tienen un grupo de pertenencia, es más probable que piensen en el suicidio. Practicar alguna creencia religiosa. No importa que seas budista, mahometana o quien sea, pero si tú crees en algo, si tienes este nivel de espiritualidad que te permite pensar que las cosas pueden cambiar, ver la luz al final del túnel, saber que mañana no va a ser tanto calor, o saber que el sol va a salir, no tienes por qué morirte ahora. Hay una caricatura de estas de Mafalda, muy simpática, que está este niñito, que no sé cómo se llama el chiquito, ¿cómo se llama? ¿Quién? ¿Miguel? Bueno, un niñito volteadito de espaldas y su perro aquí junto. Y el niño dice, sí, todos nos vamos a morir algún día. Está en depresión. Y el perrito le dice, sí, pero muchos días no nos vamos a morir. Y es cierto, uno es el pensamiento negativo y el otro es el pensamiento positivo. Porque tendríamos que estar pensando que nos vamos a morir y el día de hoy no hacemos nada, porque como nos vamos a morir, ya para qué estudio, como nos vamos a morir, ya para qué me caso, ya para qué tengo hijos, ya para qué. Bueno, resolución de conflictos. Nunca en la escuela nos enseñan a resolver los problemas, cuando es tan importante simplemente para tener buenas relaciones de pareja. Aprender a resolver los conflictos humanos que todos los días tenemos, que no pasó el autobús, que el profesor se enojó conmigo, que mi hermano me quitó mi suéter y se lo llevó. Todos esos son conflictos, pero si no sabemos resolverlos, vamos a tener problemas. Practicar alguna actividad artística, el pensamiento optimista del que ya hablamos, la práctica de algún deporte. La práctica de algún deporte y a practicar el arte, pintura, escultura,
modelado, lo que quieran. No hay escuelas de arte en preparatoria, o sea, la preparatoria debería de tener arte metido como parte de las materias, la danza, la música, etcétera. Sería excelente que los chicos pudieran contar con este apoyo porque es maravilloso para que ellos enfoquen sus baterías en eso que les gusta y no lo pueden practicar porque no hay estas materias como parte del currículum de estudios. Sí, adelante. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Los vínculos de calidad con la familia y los maestros. Qué importante es tener a quien recurrir en casos de problema. Hay veces que todos ustedes que son tan jóvenes, no saben qué hacer. Su gran amiga se enamoró de su novio y ahora ya te lo quitó. Bueno, qué tragedia tan horrible. Bueno, ¿a quién le cuento? Si era mi amiga la que me escuchaba y como me escuchaba tan fielmente, pues ya le gustó lo que a mí también me gustaba. Mira tú qué linda. Entonces, ¿a quién recurro? ¿A quién le cuento? ¿A quién le digo? Si no tengo a nadie, ¿sí? O sea, tener personas a las que puedo recurrir, ya sea el cura de la iglesia, ya sea el maestro, ya sea un familiar, un amigo, quien sea, al que le puedo contar lo que me pasa. Modelar compañeros que moldean la subjetividad de los jóvenes de manera positiva y dejan marcas duraderas en la memoria, en el espíritu, en los ideales y en sus deseos de llegar a ser como ellos, ¿sí? Esto es importantísimo. ¿Qué dinámicas, qué preguntamos? Fíjense, estamos acostumbrados que en la clínica, en el consultorio, en el teléfono, cuando damos el servicio telefónico, preguntamos, ¿qué problema tiene? Si pregunto por el problema, me va a llevar mucho tiempo escuchar el problema. Pero si pregunto en qué puedo ayudarle, dos cosas. No estoy enfocándome en el problema, sino que estoy pensando en que puedo ayudarlo y de qué manera. Muchas veces la gente te dice, yo lo único que quería era que alguien me escuchara. Bueno, ¿qué es lo más importante que quieres conversar conmigo? Esta es otra pregunta que podemos hacer. No estamos hablando de problemas, insisto. ¿Y cómo piensas que podría yo ayudarte? ¿Sí? Son preguntas sencillas, pero nos está ofreciendo la posibilidad de que el chico vea que podemos ayudarlo, que puede confiar en nosotros. Pero ¿qué significa saber escuchar? A veces decimos, sí, a mí me gusta mucho escuchar a los jóvenes, sobre todo, por ejemplo, en el programa que tiene Salud Mental en México, que es una línea telefónica abierta todos los días del año, todos los horarios, pero hay chicos que no fueron entrenados. Yo les digo, pero ¿cómo es que mandan a la guerra sin pistola, sin cañón, sin protección a los jóvenes? Muchas veces esos mismos jóvenes recurren a la ideación suicida o al suicidio. ¿Por qué? Porque no pueden cargar con todos los problemas que le están marcando en el teléfono. Es muy fuerte tener una línea telefónica para ayuda. ¿Por qué? Porque estamos escuchando sin ver a la gente. ¿Y sabemos escuchar? Para saber escuchar, no juzgar, ni con palabras, ni con actitudes. A veces no decimos nada, pero ponemos una cara de decir, este güey, mira lo que está haciendo, ¿no? O ponemos cara, que significa no te acepto, o ponemos cara de decir, qué mal, te vas a ir al infierno. O sea, qué parte, eres tú mismo, pero a través de la linterna potente que yo tengo para que tú encuentres lo que quieres. La siguiente. Construir una alianza terapéutica de empatía, aceptación, autenticidad, receptividad y sapiencia. Esto significa la alianza terapéutica. Cada una de estas palabras nos dicen mucho, pero ustedes las conocen, todas ellas, porque son psicólogos. La empatía es, a veces me dicen, es ponerte en los zapatos del otro. Sí, pero no puedes caminar con ellos. O sea, no basta ponerte en los zapatos del otro. Más bien, piensa qué es lo que al otro le afecta. No te pongas en su lugar, porque no puedes entender qué es lo que significa
ser pobre, ser mujer, tener hijos y no tener de comer? No lo puedes saber porque nunca has estado ahí, ni te puedes poner en su lugar, porque por más que trates, no podrás entender el significado para ella, ¿sí? Bueno, vemos la que sigue. Esto es algo que quiero que cada uno de ustedes aprenda en lo profundo. La realidad no existe como tal. Existen los objetos que podemos describir, pero si yo les digo, piensen en una silla, y luego les pregunto, ¿cómo es la silla en que pensaste? No va a haber coincidencia. Esto nos hace pensar que la realidad en la que participamos es construida por cada uno de nosotros. Y si esto es así, la responsabilidad de tener una buena vida es tu responsabilidad, no la de tus padres. Es que a mí no me mandaron a la escuela. ¿Y por eso te portas como te portas? O sea, esto de poner la culpa en otro, de decir los otros tienen la culpa de lo que a mí me pasa, no es ninguna buena idea. ¿Por qué? Porque si la realidad la construimos cada uno de nosotros, tenemos una responsabilidad en lo que nos pasa. El suicidio no ocurre de pronto, esto ya lo saben, es un proceso que puede durar y nunca concretar en el suicidio consumado, pero pasa por diferentes etapas. Primero que nada está la idea de matarse, por eso nos enfocamos en este primer punto. Si cambiamos la idea de matarse, si hacemos que la persona deje de pensar en ello, vamos a evitar que llegue al suicidio. Pero si dejamos que la idea vaya consolidándose, vaya construyéndose de manera fuerte, pues después lo va a intentar, y después de intentarlo varias veces va a conseguir lo que quiere, que es matarse. Bueno, pero ¿cómo y dónde se construyen las ideas? ¿Lo han pensado? ¿Cómo y dónde se construyen las ideas? Las ideas o lo que pensamos son pensamientos inocuos, o sea, no hacen daño, o las ideas tienen algún efecto en nosotros. Ojo, la idea parece que es algo inespecífico, pero ¿qué efecto tienen en el resto del cuerpo las ideas si las ideas son positivas o negativas? ¿Tendrán algún efecto? ¿Nos causarán algún daño? ¿Podemos permitirnos pensar lo que sea? ¿O tenemos que aprender a controlar la mente? Hay un autor de psicología positiva que dice que nuestra mente es como un mono loco que anda brincando de rama en rama sin saber lo que quiere. Y a veces nos pasa eso, ¿sí? Esto le pusieron los psicólogos procrastinar. Es una palabrita bastante especial, pero tengo que hacer mi tarea. Pero antes voy a planchar mi blusa para mañana. Pero antes me voy a lavar los dientes. Pero antes voy. Y te dan las 12, la 1 de la mañana y se te olvidó hacer la tarea. Qué linda. Bueno, ¿tenemos o no tenemos control sobre lo que pensamos? ¿Los pensamientos surgen de pronto? ¿Los controlamos? ¿Los dejamos? ¿Los acariciamos y nos deleitamos con nuestros pensamientos? Y si podemos controlar las ideas, ¿cómo es que las controlamos? ¿Cuál es nuestra fuerza para controlar las ideas? Vemos la que sigue. Por eso deberíamos de ser expertos los psicólogos en la deconstrucción de las ideas. La deconstrucción consiste en mostrar cómo se ha construido un concepto. ¿Cómo se ha construido un concepto? Fíjense lo importante. ¿Cómo se construyó el concepto del feminismo? ¿Desde qué época? Antes no existía. El concepto de adolescencia. ¿Desde cuándo existe? Acuérdense, bueno, no se pueden acordar, pero han leído que la adolescencia no existía, o sea, y si no existía, no había nada, ni alguna terapia para adolescentes. Es más, la niñez se pasaba muchas veces desapercibida. No había sillitas para bebés, no había comida para bebés, el bebé y el adulto comían casi lo mismo, porque no había una determinación de edades para darles un trato especial. Esta acumulación de ideas nos muestran lo claro y evidente que a veces dista mucho de serlo. De modo que toda verdad es histórica
y siempre relativa. No se crean, si quieren ser investigadores, no crean nada de lo que les dicen. Investiguen y crean lo que ustedes quieran creer después de investigar, pero no se crean lo que les dicen, porque hay muchísima gente mal informada que nos mal informa y acabamos creyendo lo que dice. No le crean ni a sus profesores, ni al director, ni a mí. No nos crean, investiguen. Eso sería lo mejor que nos podría pasar. No pensar que, sí, es que lo dijo Luz de Lourdes. No. O sea, investiguen ustedes para que esto realmente sea un producto del pensamiento de ustedes, no de lo que otro les dijo. Vamos a la siguiente. ¿Dónde se forman las ideas? Fíjense, en la zona prefrontal, o sea, esto, cuando nos decían aquellos, bueno, a lo mejor hasta sus papás les decían, es que no tienes ni 4 dedos de frente. ¿Por qué se hacían así las gentes inteligentes? Claro, los calvos no, esos son otros. Tienen más de 4 dedos de frente. Pero nos dicen que en la zona prefrontal, que es esta precisamente, es donde se construyen las ideas. Ojo. Si es ahí donde se construyen las ideas y cómo entre las neuronas, ¿se acuerdan? Que nos habían dicho, fíjense, nos habían dicho que las neuronas eran las únicas células del cuerpo que no se regeneraban. Yo tengo libros de medicina de mi época que decían eso y resulta que también se regeneran las neuronas. Nos engañaron como viles tontos. Pero ahora, con toda la cantidad de investigaciones y aparatos y todo aquello, pues ya sabemos que sí se puede regenerar las neuronas de alguna forma. Y entre más pensemos con ciertos pensamientos, más se van haciendo estos caminos que a veces resultan trillados. O sea, trillados, ¿por qué? Porque ya los hemos pensado tantas veces que nos vamos solitos, como cuando regresan ustedes de la escuela a su casa. Siempre se van por el mismo camino. Descubren otro. ¿Por qué siempre por el mismo camino? ¿Por qué siempre comer con la derecha? Ah, porque soy diestra. Bueno, ¿y por qué no practicas con la izquierda? No, porque se me cae la comida. Pues sí, al principio sí, como cuando eras bebé. Practicar haciendo algo que no hacemos es construir nuevos caminos en el cerebro para que nuestro cerebro funcione mejor. Dice, el pensamiento más avanzado tiene lugar aquí, en la zona prefrontal. A veces, junto a mi coche pasa una moto y veo al chico que trae el casco de protección de la cabeza, lo trae en el brazo. Y yo le digo, oye, ¿se te puede romper el brazo o se te puede romper la cabeza? Porque lo que estás protegiendo es el brazo. Sí, es que ya voy a llegar. Oye, sí, pero ¿te puede pasar algo? No, porque a mí no me va a pasar. Esa respuesta de a mí no me va a pasar la descubrió también como un recurrente de respuestas una doctora de la UNAM que investiga la cantidad de chicas que quedan embarazadas a los 14, 15, 16 años porque a mí no me iba a pasar. Nada más fue por encimita. Ah, qué linda, ¿verdad? A mí no me iba a pasar. Bueno, donde valoramos alternativas y estrategias para solucionar los problemas y tomar decisiones. Esa zona está tremendamente influida por el sistema límbico. El sistema límbico es la parte del cerebro. Acuérdense que el cerebro está compuesto del derecho y el izquierdo. Y en medio está el sistema límbico. Es el que tiene la memoria. Ahí residen todos los pensamientos que ustedes puedan recordar. Ahí están acumulados. Y entre más recuerden algo, más se hará un caminito para construir ese recuerdo. Bueno, ¿qué nos dice la psiconeurología y la neurología? Podríamos decir que las emociones, tanto positivas como negativas, ¿sí?, cualquiera de las dos, transforman nuestra capacidad de pensar y razonar. ¿Se habían puesto a pensar en esto? Las emociones transforman la capacidad de pensar y de razonar. El amor y el odio, por supuesto, dos emociones básicas, son
Cada una de ellas va transformando nuestro cerebro, ojo, y va dejando una huella. Si todo el tiempo pienso mal de los demás, si todo el tiempo pienso mal del director, de la directora, de mis compañeros, del gobierno, de quien sea, voy construyendo esa parte de mi cerebro para adecuarlo a lo malo, a lo negativo, al odio, al coraje. El estrés, ¿se acuerdan que hay una hormona del estrés? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Cortisol. Muy bien, el cortisol. Excelente, compañero. Pues esa hormona de cortisol, entre más ustedes piensen negativo, pues esa hormona nos va haciendo daño al cuerpo, curiosamente, y eso no lo sabíamos. O sea, todos los itis, acuérdense que significa inflamación para los médicos que acuñaron esa palabra, colitis, gastritis, enteritis, etcétera, etcétera, todo eso tiene que ver con el estrés. Por eso, incluso hay veces que uno no sabe como médico cuál es la enfermedad de la persona, porque todo está inflamado, todo está en itis, gracias al cortisol, que nos está invadiendo en las descargas, no de adrenalina, que podría ser positiva, sino de cortisol. Se ha demostrado que recrearnos en pensamientos negativos baja las defensas de nuestro sistema inmunológico. A ver, nada más para que ustedes piensen tantito en lo que les voy a decir. ¿Cuántas veces se enferman de enfermedades respiratorias al año? 1, 2, 3, 4, me la vivo enfermo una vez al mes. Y eso tiene que ver con el cortisol. Nuestro sistema inmunológico está muy bajo. ¿Por qué? Porque no pienso positivo, porque no me ocupo de cosas que me gusten, no pongo pasión en lo que hago. Si ustedes ponen pasión en lo que hacen, fíjense, en psicología positiva vemos un término que se llama flow, fluir. Hay veces en que nos podemos pasar horas y horas haciendo algo sin que el tiempo pase, como hipnotizados, ¿sí? Por ejemplo, si yo me pongo a investigar algo en la computadora, me puedo pasar 4 horas investigando hasta que alguien diga, oye, tenemos que comer, ¿no? Se me olvidó. O ir al baño o cosas por el estilo. Eso se llama fluir. ¿Por qué? Porque estás tan emocionado con lo que estás haciendo que puedes pasarte horas haciendo eso, ¿sí? Pues fíjense, esto es nuestro sistema inmunológico. Se deprime y entonces nos dan 6 horas para depresión, 6 horas que nos hace daño. Y dice, ¿por qué es necesario el cambio? Pues porque queremos estar sanos. Si me doy cuenta que me estoy enfermando muy seguido, que tengo problemas respiratorios, que tengo asma, que tengo hipertensión, etcétera, todas las enfermedades, cada día se descubren más la relación de una enfermedad física con la relación de un problema psicológico. Ojo, psicología y medicina no deberían de haberse separado nunca. Y esto gracias a Descartes, para quien quiera pronunciarlo como se escribe, habló de cuerpo y espíritu. Las enfermedades del cuerpo y las enfermedades del espíritu, los médicos y los psicólogos. Cuando ahora sabemos que todo lo que nos pasa en el espíritu repercute en el cuerpo y que lo que le pasa al cuerpo repercute en el espíritu. Ay, nada más la última frase. No vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos, el mundo que hemos ido construyendo, ¿sí? O sea, por eso no podemos ponernos en los zapatos del otro, porque el otro ha construido el mundo que está, porque así le gusta vivir. ¿Cuántas veces no han encontrado algún paciente, alguna persona que te cuenta una horrible historia de su relación de pareja? El hombre es, ahora sí que como el de la canción, borracho, pendenciero y jugador, ¿sí? Tiene todos los atributos del mal compañero, la golpea y demás. Y tú le preguntas, bueno, ¿y cuánto tiempo más piensa seguir aguantando esto? Y te dice, pues no sé, pero no me dice todo esto que le está pasando y no sabe cuándo va a seguir. Pues no, porque lo quiero. ¿Será que lo quiere? ¿O le gusta vivir como vive? ¿Qué consecuencias tiene si te pones a averiguar y a rascar un poco más
te darás cuenta que ese marido borracho, pendenciero y jugador, etcétera, es el que lleva a los niños a la escuela, es el que llega en la tarde del trabajo y hace la cena, es el que va al súper en vez de que ella vaya. O sea, esas son algunas de las ganancias que ellas tienen, y además le da dinero. Bueno, todo eso hace por ella. Qué lindo él. Bueno, entonces, esta señora Bárbara Fredrickson ha escrito 4 libros muy interesantes sobre psicología positiva, y ella plantea que mientras que la finalidad de las emociones negativas es básicamente disminuir los repertorios de conducta y permitir así una huida o una lucha eficaz ante un estresor, las emociones positivas justamente hacen lo contrario: ampliar y construir repertorios de pensamiento y acción. Las emociones positivas facilitan el pensamiento y la acción. Quiero hacer, lo hago. No nada más quiero hacer, sino lo hago. Quiero portarme bien, pues pórtate bien. Quiero salir de esta relación, pues salte. No nada más digas quiero hacer y no hagas. O sea, acuérdense de aquel dicho mexicano de a Dios orando y con el mazo dando. O sea, no vale que nada más estés pidiendo que me cambien la vida cuando tú no haces nada para cambiarla. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros que este gobierno pueda cumplir lo que ha prometido. Es responsabilidad de todos. Es mi responsabilidad de que este país cambie a ser honesto, a ser responsable de sus actos. ¿Qué efecto tienen las emociones positivas? Ya vimos lo negativo, bueno, vamos con lo positivo. El juicio hacia los demás y hacia uno mismo es más indulgente y menos coercitivo. O sea, nos volvemos más permisivos con los demás, entendemos más al diferente, no somos acá muy pipiris nice, es que este es prietito, no, es que este está feíto, no es que este es viejito, porque además ponemos todo en diminutivo para que se oiga menos feo, ¿no? Viejito, feíto, apestosito. Nada más que lindos somos, ¿verdad? Permite codificar y recuperar mejor los recuerdos positivos. Si tú le pides, que es una de las tareas que hacemos, que nos escriba su historia. Escribir la historia nos hace reflexionar. Y no la corrija porque no es un trabajo de escuela. Lo que vaya saliéndole, ponga todas aquellas cosas que usted considera importantes para hacer de usted la persona que ahora es. ¿Qué nos pone esa persona? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Positivos o negativos? Hay gente que te escribe 4 hojas en la computadora con letrita del número 10 de puras cosas negativas. Hay otra que te escribe puras cosas positivas. ¿Cuál saldrá más rápido del problema que tiene? ¿La que escribe positivo o la que escribe más negativo? Genera un pensamiento más flexible, ¿sí? Amplía el repertorio conductual volviéndose más creativo. Esta es otra cosa que hemos hecho en las reuniones que tenemos con los alumnos. A un grupo le ponemos a que hable de las cosas más horribles que le han pasado esta semana, y al otro grupo de las cosas más positivas que les ha pasado esta semana. Luego le damos suma, resta, multiplicación y división, igual a los 2 grupos, más o menos unas 15 operaciones a los 2 grupos, igualita la prueba, para que cada uno la responda. ¿Quiénes saldrán mejor? Todos saben sumar, restar y multiplicar y dividir, se esperaría, quién sabe. Pero bueno, pues resulta que los que hablaron de las cosas positivas van a tener un mejor promedio entre todo el grupo que los que hablaron de las cosas negativas. ¿Por qué? Si todos saben sumar, restar, multiplicar y dividir. Porque nos pasa esto. Genera pensamientos más flexibles, permite codificar y recuperar recuerdos, nos ayuda muchísimo, amplía el repertorio conductual volviéndonos más creativos. Por supuesto, muchas de las tareas que no podríamos hacer con pensamiento negativo, sí las podríamos hacer con un pensamiento positivo. Permite contrarrestar los efectos negativos, se tolera mejor el dolor físico, claro, también. Si ustedes hacen práctica clínica en un hospital de moribundos, se darán cuenta que las personas, incluso
con una muerte anunciada, pueden ser felices. ¿Por qué? Porque el pensamiento no tiene cáncer. El pensamiento tiene la posibilidad de ser manejado por ustedes. Entonces, ¿por qué vivir tan mal como vivimos? ¿Por qué pensar tan mal como pensamos? ¿Por qué estar como el mono loco brincando de una rama a otra sin saber ni lo que quiero? Favorece la resistencia ante la adversidad, ¿sí? Esta es otra de las facultades de las emociones positivas. Bueno, vivimos solo esta vida. No va a haber otra, no hay otra oportunidad. Si no aprovechas el hoy y el ahora, mañana no sé si estarás aquí. ¿Por qué no aprendemos a vivir mejor? Esto no nos lo enseñaron desde chicos. Nos enseñaron a luchar, nos enseñaron a pelear, nos enseñaron a muchas cosas. Pero a vivir mejor. El bienestar depende solamente de mí, de cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos por su escucha. Muchas gracias. Bueno, ¿en qué podemos aportar los trabajadores sociales para poder para poder prevenir lo que es el suicidio? ¿En qué lugar quedamos? Ya se enfocó más en lo que es la psicología, ¿no? Pero nosotros como estudiantes de trabajo social también nos gustaría aportar un poco para esto, pues porque es un problema muy grande. Excelente. Yo creo que dijimos desde el principio que un suicidio es responsabilidad de todos, no de los psicólogos, no de los sociólogos, no de los trabajadores sociales, es responsabilidad de todos. Hemos construido en la UNAM un programa, no tiene más de 3 años, que se llama el programa de guardianes. Guardianes somos todos. Todos podemos darnos cuenta quién está en una situación de peligro, ¿sí o no? Porque conoces a la gente con la que convives. Tú eres un guardián que a veces no sabes qué hacer, porque cuando hemos atendido casos en donde ha ocurrido un suicidio en la familia, tú le preguntas a la señora, porque es muy clásico que los padres llegan y te digan, usted que tiene un doctorado y se dedica al suicidio, dígame por favor por qué se murió mi hijo, por qué se mató. Pues te viene a preguntar algo que yo no sé, y sinceramente le digo, pues no lo sé, porque si usted que vive con él no lo sabe, menos yo que ni lo conocí, y no soy de bolita mágica, brujo, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? En este programa de guardianes, lo primero que se hace es tener contacto con tu grupo. Tú tienes un grupo de gente que es como tú, trabajador social, y sabes quién de tus compañeros se peleó con la novia, se peleó con el papá, tiene un problema económico, tiene X, una enfermedad, y puedes ayudarlo. Y a veces las mamás nos dicen, pues sí, yo sí vi que se encerraba en su cuarto, sí lo noté raro, empezó hasta a regalar objetos que eran de su pertenencia. ¿Y no le preguntó qué le pasaba? No. ¿Por qué, señora? ¿Por qué no le preguntó? Por miedo. El miedo paraliza. Y si tenemos miedo, no hacemos nada. Quítense esa capa de miedo protector. El miedo, las palabras no van a causarle más daño que el que ya se causó él. Pregunten, ¿por qué estás encerrado en tu cuarto todo el día? ¿Por qué no has bajado a comer? ¿Por qué no quieres hablar? ¿Qué es lo que te está pasando? Cuéntame. Quizá no te pueda dar la respuesta que tú esperas, pero cuéntame y vamos con alguien que te puede ayudar mejor que yo. Eso es muy bueno, tener esta conciencia social de ayuda. ¿Te puedo responder? ¿Así estuvo? Vale, gracias. ¿Alguien más que era? Gracias. 2 cosas. Una, el padre que todo lo quiere resolver e imponer por la violencia, por el grito, por la amenaza, por la humillación. ¿Cómo hacer que cambie, que tenga conciencia de eso y que se someta a un cambio? Y 2, la familia que se da cuenta que tiene que cambiar y no lo hace. ¿Cómo motivarla para que cambie? Yo creo que eso son de las cosas más complicadas.
no evitar que se mate, sino eso que tú dices, cómo hacer un cambio conductual. Para hacer un cambio conductual no basta decir tienes que cambiar, porque eso no sirve para nada. No basta decir como las mamás que le he dicho 1000 veces que tienda su cama y sigue sin tenderla. ¿Y por qué sigue tratando usted de salir por la pared en vez de salir por la puerta? O sea, ¿por qué insiste en lo mismo? Paul Watzlawick decía, repetimos y repetimos las cosas tratando de obtener un resultado distinto cuando hemos visto cuál es el resultado. ¿Por qué no utiliza una estrategia? No sé si le vaya a servir. Póngale un poco de azúcar en la cama y déjesela como él la tiene. A ver qué pasa. O sea, es un experimento. No digo que vaya a resultar. Ay, pero deja todos los discos tirados en el suelo y yo tengo que andárselos recogiendo. Haga un experimento. Pase por encima de sus discos. Y luego dígale, ay, qué barbaridad, eran tus discos, mijito, perdón. Ya rompí 2. Pero es que, pues como ahí los dejas, yo pensé que no te importaban. Bueno, hagan este tipo de experimentos, sean creativos. No tenemos que buscar en un libro lo que nos dicen que hagamos. Hagan cosas inusuales. Milton Erickson hacía cosas totalmente fuera de serie, totalmente inusuales. No estaban en el catálogo de los psicólogos bien portados. No, tenía creatividad. Decía, pues, ¿qué le pasa a este cuate? En el caso de los padres, madres, autoridades, quien sea, que tratan de educar con la violencia, no van a conseguir nada. Lo único que van a conseguir es que el hijo se vaya de la casa lo más rápido que pueda. ¿Cómo son las formas de evitar un ambiente familiar negativo en donde el hijo no se siente o la hija no se siente querida ni a gusto? La mujer se embaraza, o se va de monja, o se busca un doctorado para irse lo más rápido de su casa. El hijo puede hacer infinidad de cosas porque tiene más libertad. La mujer va a seguir atorada ahí, pero por más tiempo, pero lo que quiere es irse, no va a estar a gusto, no quiere estar a gusto donde me critican, me regañan, me golpean todo el tiempo. Nadie, únicamente que sea masoquista, pero no todos tienen esa habilidad. Entonces, lo mejor es primero ser consciente de que hay que cambiar. ¿Cómo? Mostrando los resultados del comportamiento que tiene. O sea, ¿y a usted le funciona bien golpear a su hijo para que obedezca? No, ni así me hace caso. ¿Y a usted le funciona bien gritar tan fuerte como grita? No, pues hasta ahorita no. ¿Por qué sigue haciéndolo? ¿Por qué no cambia la receta si quiere aliviar al enfermo? Sigue dándole la misma medicina. ¿Cuántos años más? O sea, cualquier cosa que tengas que hacer de ese estilo, pero primero que nada, la conciencia del cambio necesario. Y después, darle algunas herramientas para que las ponga en práctica. Algunas como las loqueras que estoy inventando, ¿sí? Pero con creatividad puedes tener una cantidad enorme de ideas. ¿Dónde había otra pregunta? Ay, perdón, ahora muchas manos levantadas. Doctora, en base a su investigación y experiencia, hace unos momentos usted comentó que las mujeres tienen muchos intentos, pero el hombre es el que tiene más el consumado, perdón. ¿Considera usted con su investigación y su experiencia, si una de las causas puede ser también lo que son las creencias que tienen ya arraigadas de los padres sobre los estereotipos de que el hombre no debe llorar, la mujer debe de ser más emocional, el hombre solamente debe de aportar y todo eso? ¿Considera que es una de las causas también? Claro, no solamente son los modos o las formas que utilizan para suicidarse que son más efectivas las de los hombres, sino todo lo que tú dices, si tienes mucha razón, tiene que ver con la ideología de que el hombre es fuerte. Fíjense qué interesante, de las 7 carreras que tenemos, que son todas ellas carreras de la salud en la UNAM, en el campus donde yo trabajo, que es Iztacala, los que salen con mayor ideación suicida son carreras de la salud: medicina, enfermería, psicología, optometría,
odontología y todas las que terminan en IA, no es cierto. Estas carreras, las que más ideación tienen, medicina. ¿Por qué? Y luego psicología. ¿Por qué? Uno se pregunta, bueno, si estoy estudiando algo para ayudar al otro, ¿por qué estoy pensando en matarme? Ahí tienes, tiene que ver con esto que tú dices. O sea, feo, fuerte y formal. Así decían las mamás, es que tiene todo lo masculino, es feo, fuerte y formal. ¡Ay, qué padre! Felicidades, señora. Pues bueno, sí, no sé si con esto te respondí. En realidad, cuando uno pregunta, ya sabe la respuesta. Gracias. Oigan, no sé a quién darle el micrófono. Ya lo tienen allá, perdón, ahorita. Nosotros somos estudiantes de enfermería y queríamos saber cómo poder ayudar a nuestros pacientes con esos problemas de suicidio. O sea, igual con los familiares de los pacientes. Claro. ¿Estás hablando del suicidio consumado o de la ideación suicida? Porque se actúa muy diferente en lo que es la post-sesión. O sea, cuando ya ocurrió el suicidio, tienes una serie de estrategias para trabajar con el grupo afectado. En el Congreso Mundial de Suicidio hace 3 años, que fue en Chile, fue muy interesante reunirnos los investigadores sobre el suicidio y llegamos a la conclusión de que el suicidio de una persona afecta a 42 miembros de su grupo social. Eso fue el promedio que sacamos de los afectados. Por ejemplo, los hermanos, los padres, los maestros, los compañeros de clase, el compañero de deportes, etcétera, etcétera. Fíjense nada más la importancia del suicidio. Entonces, hay muchas cosas de las que hemos dicho que pueden ustedes hacer. No importa si eres trabajador social, si eres enfermera, si eres ama de casa. Todos podemos hacer algo para ayudar a las personas que piensan en el suicidio. Aunque digas, pero yo no sé nada, no importa. Simplemente el escuchar, simplemente el saber que existe el otro y que quiere conversar contigo, esa ya es una maravilla. Ahora, ¿quién? Ahí hay un micrófono, perdón. Aquí hay un micrófono. Mira, allá, allá la señora tiene un micrófono. Pero préndelo porque si no... Sí, buenos días. Tengo 2 preguntas. La primera sería, ¿qué opinión podría darnos usted acerca de, pues bueno, lo que está pasando, pues yo creo que como muy comúnmente en esta sociedad consumista, ¿no? Y también mercantilista, en el sentido de que últimamente, en los últimos años, ha estado abundando una situación de personas que estudian para coach. Entonces, muchos de ellos son administradores. Las carreras son de administración, son carreras que no tienen nada que ver con problemas de salud y sin embargo dan conferencias, dan talleres sobre desarrollo humano, incluso sobre depresión, sobre este tipo de temas como el que estamos abordando aquí y entonces pues es un negociazo, ¿no? O sea, y también hay mucha gente que lo permite, o bueno, que compra los boletos, o que asiste, que va, y que se queda con esa información que quién sabe qué tan cierta sea, porque generalmente son pláticas muy motivacionales, ¿no? En cuanto al positivismo y cosas así, y bueno, entonces, ¿qué opinión le genera a usted en este sentido? Si es un dinero bien invertido, o sea, si es como un tipo de estafa, o sea, no lo tengo muy clara, pues, o sea, cómo preguntarlo, pero espero que me vean entender. Sí, te entiendo perfectamente. Mira, estoy en el Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología. Nos encargamos de evaluar programas psicológicos, pero la verdad es que eso no quita que haya personas que compren
por plata lo plateado. Son dos cosas diferentes. Hay que conocer para saber comprar. Y siempre gente que compra basura creyendo que es una maravilla, pues la habrá. Y no puedes hacer gran cosa. Porque evaluamos los programas de psicología, tanto en los CIES, que son con el Consejo Interinstitucional de Evaluación Curricular, como en el CNE. Y de todas maneras, hay gente que paga al gobierno, al Estado, al quien sea, para que su programita horroroso salga. Pero no es problema de ellos, sino de nosotros. No compremos basura. Por favor, si van a comprar un libro, que sepan quién es el autor, qué méritos tiene, qué tanto le puedo creer. No voy a creerle a cualquier charlatán. Si yo creo en cualquier charlatán, es problema mío, no del charlatán que lo escribió, ¿sí? No compremos porquerías, no vayamos a lugares o a escuchar charlas, que bueno, a lo mejor algo te puede servir, porque no estoy diciendo que hablen en ruso, algo te servirá, pero de que son buenos, no necesariamente. Gracias. Bueno, la otra pregunta, yo dije que iban a ser dos, perdón, disculpen. La otra pregunta sería en el sentido de que, por ejemplo, pues yo supongo que muchos saben aquí que hay una corriente, pues no sé qué tan nueva sea, la verdad, pero hay una corriente así como que habla mucho de la metafísica y se basa mucho en cuestiones como el libro de El Secreto, que se puso muy de moda en los últimos años. Es así como que, no, pues piensa positivo y decreta lo que quieres y el cerebro, o sea, dependiendo de qué tanto lo decretas y de qué tan sinceridad y de qué tanto lo deseas y entonces, o sea, como que lo vas a conseguir nada más con el decreto, ¿no? O sea, pues a lo mejor así como que también te dicen, bueno, sí, pues échale ganitas también, ¿no? O ponte en la meta, ¿no? De trabajar un poquito por ello, pero te va a caer casi del cielo, ¿no? Entonces, pues a mí la verdad, pues, o sea, eso se me hace así como que, pues de dar risa, ¿verdad? Pero de todas maneras como que sí te genera una cierta duda, una cierta inquietud y pues el interés de la pregunta es no nada más para mí, pues para mucha gente que quizás pues ha escuchado sobre esto. Claro. Yo daría la misma respuesta. Hay que saber quiénes son. Donde ustedes vean dinero de por medio, pónganlo entre comillas, por favor, investiguen más. O sea, quien quiere hacerse rico vendiendo el agua del Tlacuate, o no sé cómo se llamaba aquella agua que apareció en Querétaro de un pozo mágico, Tlacote, eso, gracias. Un perro se cayó en el pozo y lo sacaron y estaba vivo y más joven, imagínense. Entonces hay que explotar esa agua y tomarnos el agua donde se cayó el perro porque nos vamos a hacer jóvenes, por favor. Bueno, todo ser humano es un creyente en estupideces. Perdón, pero es verdad. O sea, por favor, investiguen antes de creer cualquier cosa. La pregunta se contesta de la misma manera. No crean todo lo que les quieren vender, ¿sí? Ni regalado a veces. Bueno, adelante. Bueno. Yo tengo, también dos preguntas. Una es al contrario del señor que hablaba de los padres dominantes. Yo más bien me topo mucho con papás permisivos, muy permisivos, que quieren ser amigos de sus hijos y eso para mí no está funcionando en lo más mínimo. Se pierde esa línea de respeto, esa línea de, pues, incluso hasta de educación, creo yo. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo llegarle a los papás para que no tengan miedo de ser los padres que tienen que ser? Siento que este es un tema incluso que a lo mejor va de cierta manera de la mano, porque me he topado con papás que tienen miedo de que su hijo haga algo si yo le digo no, que su hijo haga algo indebido si yo estoy bajo la prohibición. Entonces ahora el padre le tiene miedo al hijo y sucesivamente, ¿no? Ahora es el hijo, el muchacho es el que manda en todas partes, ¿no? Y la segunda es... Vamos por la primera, okay. ¿te parece? Sí, claro. Sí, definitivamente yo creo que hay más padres permisivos que padres autoritarios. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros vivimos, por lo menos yo, en una familia autoritaria.
donde había un macho seguidor, que era mi padre, ¿sí? Por supuesto que cuando yo viví esto, yo no quería lo mismo para mis hijos. Y entonces uno se vuelve mucho más libre de dejar a los hijos que hagan cualquier cosa. Cuidado, cuidado. Porque acuérdense que la moda va primero al suelo, luego a la mitad, luego acá, y luego acá, en el alto de la falda. Bueno, uno ve cada cosa que ahora en Medellín yo dije, bueno, ¿quién les dijo que el cuerpo bonito era así? Todas las mujeres ahorran para ponerse, ya saben dónde, en los lugares preferidos, toda la grasa que encontraron del vecino y la suya propia, ¿sí? Entonces son como deformes, horrorosas, pero alguien les dijo que así se veían bien. O sea, uno compra a lo mejor cosas que no vienen al caso. Y en el caso de los padres permisivos, sí, efectivamente, no sé si sea por miedo, pero sí también muchas veces es porque no tienen tiempo de educar. Está trabajando la madre, está trabajando el padre y en ninguno de los dos está educando. ¿Quién educa? La televisión. ¿Quién educa? El internet. ¿Quién educa? La persona que está a cargo de los niños, la abuela, la sirvienta, quien sea. Pero los padres ya no están educando. Miren, simplemente vayan a un restaurante y de pronto van a ver un niño que anda por ahí corriendo entre todas las mesas. Y que el niño llega a tu lugar y se para aquí junto y se lleva algo de tu plato. Tú dices, ¿y este niño de dónde salió? ¿Quién es? Niño, ¿qué quieres? Y el niño se te queda mirando así como con cara de what, ¿sí? Pues, ¿dónde está la madre de este niño? Está platicando con sus amigas o está haciendo quién sabe qué cosa, pero no está educando. ¿A ustedes los educaron para ir a un restaurante? ¿Para saber cómo se debe de pedir? ¿Para saber usar la servilleta? ¿Para saber usar el vaso? O sea, ¿saben los cubiertos? Si les ponen 6 cubiertos en la mesa, ¿saben usarlos? O sea, no nos educan, no nos educan. Ya los padres de ahora difícilmente tienen un repertorio para educar. Bien los padres que educaban, que enseñaban, que eran ejemplo para sus hijos. Ya hay pocos. Sí. Y la segunda es precisamente el toparse tanto con papás que yo no sé si es miedo, si es culpa o todo junto en cuanto a das un diagnóstico, quieres hacerles ver situaciones y difícilmente dan acción a las situaciones, o sea, prefieren evadir que hacerse responsables y eso hace muy difícil la situación, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Esa no es una pregunta, es una conclusión que tú has sacado, lo cual es cierto. O sea, sí, los padres se enfrentan a situaciones muy difíciles porque antes todos se educaban con la misma escuela, digamos, pero ahora los niños cuando van a otra casa y ven cómo no están educando a los otros niños que todo le compran y en su casa no le compran. A ver, les cuento un caso. Un niño que recibí la semana pasada me dice, bueno, la familia lleva a sus hijos al colegio alemán. Primera pregunta mía, ¿ustedes son alemanes? No. ¿Ustedes tienen toda la conciencia de lo que implica la educación alemana? No. Entonces, ¿por qué están sus hijos en el colegio alemán? Ah, porque está muy bonito. Viera qué bonita construcción tienen, es lleno de árboles, un campus precioso. Ah, bueno, ok, primera pregunta. El muchacho tiene 13 años, empieza en la secundaria y dice el chico que su papá no lo quiere. Están reunidos papá, mamá y los 3 hijos. El mayor es el que dice esto. Y entonces yo le pregunto al muchachito, tú dices que tu papá no te quiere, ¿cierto? Sí, mi papá no me quiere. Y entonces, ¿quién te compró esos pantalones rotos que traes? Los tuyos. ¿Quién te los compró? Pues sí, tú ya estás grande. Pero ese niño, ¿qué me iba a decir? Pues mi papá. ¿Y quién te compró esos tenis que son de marca? Mi papá. ¿Y quién paga tu escuela? Mi papá. ¿Quién te compró ese reloj? Es un reloj y una cámara que traes que te he visto que estás usando. Es un iPhone. ¿Saben cuánto cuesta? ¿Quién se lo compró? Su papá. Todo esto para él no es ninguna demostración de cariño, ni de afecto, ni de amor. ¿Y saben lo que me dice? ¿Cómo sabes cuando le vuelvo a preguntar que tu papá no te quiere? ¿Dónde está la demostración? Porque todo eso que me estás diciendo, tu papá te lo compró. Yo podría pensar que tu papá te quiere por todo lo que te ha comprado. Pero ¿dónde está tu
demostración de que tu padre no te quiere. Ah, mire, doctora, ¿sabe qué? Mi mamá nos ha dicho que le demos gracias a mi papá por la comida que comemos todos los días, porque mi familia no cree en Dios, entonces mi papá es el que nos da la comida. Entonces, yo le digo, papá, muchas gracias por toda la comida que nos has dado este día. Y mi hermanilla, ojo, mi hermanilla, ¿sí?, tiene 4 años y él tiene 12 o 13, le dice, ay papi, muchas gracias. Y entonces mi papá se muere de la risa, mira, se le pone una sonrisa en la cara que bueno, se derrite. Y a mí no me dice ni gracias. Ojo, eso a él le demuestra que su padre no lo quiere. Pero, ¿qué implica? O sea, ¿por qué a la niñita le hace el papá fiestas por lo que dice? Y a él nada más le dice gracias, hijo, o no le dice nada. Pero eso para él es la demostración del afecto. ¿Cómo llenando de objetos queremos demostrar el afecto? Cuando para los hijos no es así. Para los hijos una carita sonriente, un apapacho, un cariño, lo que sea, es mucho más efectivo para demostrar el afecto. Entonces le dije al papá, pues no le gasté tanto. Mire, es más fácil hacerle una buena cara a su hijo que regalarle todo lo que le ha dado. O sea, quítele todo eso, véndalo. Es más efectivo, pues sí, porque el muchachito no lo aprecia. En cambio, una sonrisa es muy apreciada por él. Vale. Bueno, yo quiero preguntarle, ¿qué opinión tiene del suicidio considerado como acto de expiación? Sí, es una manera de construir la realidad, es una manera de sacrificarse a sí mismo por algo que ha hecho, que considera que es malo, indebido, etc. Es un acto de expiación. No sería exactamente un suicidio, lo que decíamos hace un rato, de que hay formas de explicar el suicidio. Y para esa persona o para su familia, un acto de expiación se podría entender como reivindicativo, ¿no? Como algo que hizo bueno para el honor de la familia, como el kamisaki, como se llame, el que se hace el harakiri. Entonces, pues esto es un acto honorable, el matarse, ¿sí? No sé cuál sea el caso, pero sí hay casos de expiación. ¿Alguien más? Oigan, no sé, porque yo tengo un reloj que no sé qué horas son. ¿A 3 participaciones? Perfecto, 3 más. Allá hay un chico con micrófono. Buen día. Buen día. Primero que nada, la pregunta que quiero hacerles es un poquito más enfocada a los temas anteriores que hemos contado. Ya ve que dice usted que los temas de suicidio nos involucra a todos, no solamente a los estudiantes de psicología o profesionales de psicología, sino también tanto a otras ramas de estudio, igual a los padres y amigos que lo tenemos. Entonces, generalmente el suicidio sigue siendo aún un tema muy tabú, algo que no todos quieren, que muchos esconden y todo eso. Entonces, muchas veces por lo mismo es de que no logramos ver tanto familiares como otras personas que somos más cercanos a las personas que están más idealizando más el suicidio, no logramos ver los indicadores o puntos rojos o de riesgo, porque ya sea que esta persona pueda ser para nosotros una persona que es así generalmente en su día con día, o simplemente la carga emocional que nosotros tenemos hacia aquella persona no nos hace dar cuenta que esa persona en realidad no está pidiendo ayuda, o no podemos ver los puntos rojos o de factor de riesgo. Entonces, usted, ¿cómo nos recomendaría a nosotros en general, estudiantes de psicología, estudiantes de enfermería, de trabajo social, padres de familia, amigos, hermanos y todo eso? ¿Cómo considera usted o una manera más propia de ver las cosas más allá de los sentimientos o simplemente que no nos damos cuenta? Porque como digo, muchas veces la persona podemos verla la más feliz de todas y que puede ser una de las personas que más problemas y más carga ha traído emocional durante mucho tiempo. Claro. Por lo general se nota en la persona, si tú la conoces, que hay un cambio conductual de un tiempo para acá. Puede tener un comportamiento pues más o menos regular porque tú ya la conoces, pero si está haciendo cosas inusuales, ahí hay un punto de riesgo, hay un foco rojo que se enciende y tú tienes la obligación, no importa que seas estudiante de una cosa a otra o que no seas estudiante, tú conoces a esa persona y sabes cómo se comporta. Si está haciendo cosas peligrosas,
si está haciendo algo inusual. Por ejemplo, una persona que es muy conversadora y de pronto está muy callado. Una persona que es muy simpática y cuenta muchos chistes y de pronto no te cuenta nada. Una persona que es muy estudiosa y de pronto reprueba en un examen. Tú conoces el comportamiento regular. Cuando haga cualquier cosa de estas que hemos comentado, que esté regalando sus objetos queridos, ¿sí? Fíjate, algo tan simple como estábamos en la sesión, yo estoy atrás del espejo mirando a mis alumnos hacer terapia y tenemos un teléfono compartido. Y entonces el muchacho está haciendo terapia con un par de los padres y 4 hijos. Y el adolescente, el mayor, dice cuando los padres comentan que van a pasar la Navidad, se van a ir a Guanajuato, no sé qué, y el muchacho, así como de pronto, dice, yo no voy a ir. Y nadie de los que están ahí pregunta. Y el terapeuta, o sea, el chico que está para entrenarse como terapeuta, tampoco pregunta. Entonces levanto el teléfono y le digo, pregunta por qué no va a estar ahí. Y el muchacho vuelve a hacer otra conversación y no lo pregunta. Cuando sale, porque hacemos un corte a la mitad de la sesión, y sale el chico que está haciendo la de terapeuta y le pregunto, oye, te dije que le preguntaras, ¿por qué no le preguntaste? Otra vez el miedo está presente. Dice, porque a mí me pasó lo mismo. Ese muchacho es posible que quiera suicidarse. ¿Y por qué no lo preguntaste? Pues porque me dio miedo, yo no sé qué hacer. A mí, o sea, el muchacho dijo, a mí me pasó lo mismo. O sea, yo intenté 2 veces suicidio y ese muchacho puede suicidarse. ¿Y por qué no lo preguntaste? Por miedo. Entonces cualquier persona puede, notando un comportamiento que se sale de la norma, preguntar qué está pasando. O sea, no pasa nada. Preguntar no cuesta nada. Preguntar ayuda. Preguntar como que te acerca más a la persona porque has notado ese cambio. Le puedes decir, tú somos amigos desde hace 2 años, te conozco muy bien y he notado que hay cosas como que me llaman la atención ahora que lo que estás haciendo. Por ejemplo, no participas cuando tú eras muy participativo en las clases. Te quedas como acostado, como dormido, como los brazos encima de tu cabeza. O sea, quiero preguntarte qué te pasa. ¿Tienes algún problema? O sea, no nos cuesta nada preguntar. Puedes hacer eso y ayudarás a muchas personas. Los que están en formación, por ejemplo, en el centro de atención telefónica, que reciben muchas llamadas de ideación suicida y que cuando ellos terminan la llamada se quedan con el pensamiento de qué irá a pasar, se suicidará, no se suicidará, lo voy a leer mañana en las noticias. ¿Qué recomendación tendrías en términos de formación o cómo prepararse? A mí me parece importantísimo trabajar con los chicos de SATEL, que es en México. Tenemos una sesión de supervisión cada semana, 1 hora y media, para la gente que quiera comentar cómo te movió a ti lo que oíste. Porque indudablemente cuando uno escucha todas estas confesiones de los chicos, o sea, todo esto que nos viene a relatar el paciente, nos quedamos con una carga encima, una carga de preocupación, de responsabilidad, de miedo y una cantidad de emociones y de sentimientos que nos invaden. Entonces lo mejor es hablarlo, lo mejor es sacarlo, lo mejor es comentarlo con alguien experto para que esa persona, que puede ser tú misma, ayude a este niño. ¿Por qué? Porque de pronto sabes que existe la muerte, porque de pronto sabes que existe el suicidio, porque de pronto sabes que tu amigo se quiere matar, porque de pronto oyes cosas horribles que le han pasado a las personas, ¿sí? Entonces, esas cargas tan fuertes a nivel emocional tienen que limpiarse, tienen que sacarse, tienen que ser ayudados los jóvenes. No los podemos dejar solos. Tenemos que estar vigilando qué pasa con los chicos de teléfono, qué pasa con todos ustedes que en algún momento pueden pensar en suicidio, lo cual no es malo. O sea, tampoco no se latiguen de que pensaron en matarse. Todos en algún momento hemos dicho, ¡ay, me quiero morir! Pero me quiero morir no quiere decir
lo voy a hacer, ¿sí? Por eso no se culpen nada más de a gratis. Creo que eso puede ayudar, la supervisión constante con los chicos.